Bueno, vamos con la tercera entrega de esa evolución de palabras del latín al castellano. En este caso vamos con genúculum. Genúculum que tiene, como vamos a ver, una historia muy, muy interesante. Vamos a compartir pantalla y vamos a abrir, como en otros casos, la pizarra. Y vamos a ver si yo me esmero en los trazos de la letra para que sea fácil de entender. Y una vez que esté preparado, partimos de la palabra latina genúculo. Genúculo. Bueno, la L me ha salido un poco excesiva, pero bueno. En cualquier caso, recordar genúculo, el acento nos viene en esta sílaba, puesto que la penúltima tiene una vocal breve. Recordad que estamos en ulus, estamos en el diminutivo latino. Rodilla era genu y como otras partes del cuerpo, en la lengua coloquial aparecía con frecuencia el diminutivo. Y tenemos genúculo, que sería la rodillita. Recordad que cuando decimos rodillita hacemos un doble diminutivo. Históricamente ya se hizo el diminutivo del latín clásico al latín hablado y nosotros hacemos de ese diminutivo a su vez un diminutivo en español. También los animales, recordad, eran objeto de este diminutivo frecuente. Recordad que oveja era ovis y en la lengua coloquial se decía ovícula. Nosotros, oveja viene del diminutivo y lo mismo ocurre con abeja, era apis y el diminutivo era apícula. También incluso para el viejo, recordar que viejo era vetus y se decía viejecito, era vetulus, y de vetulus es de donde viene viejo. Bien, en cualquier caso, tenemos genu como punto de partida, que ha quedado en una palabra muy culta, que es genuflexión. Recordad que la genuflexión es, en definición del diccionario académico, doblar la rodilla en señal de reverencia, hacer una genuflexión, literalmente una flexión de rodilla, ¿no? Fijaos que esta palabra nos va a dar hinojo al final. Recordad que en el poema del Mío Cid aparece Rey más de una vez fincar o fincarse de hinojos, que es ponerse de rodillas, hincarse de rodillas. Y bueno, la historia tiene que ver con la homonimia, como vamos a ver enseguida. Resulta que a este hinojo referido a la rodilla, a esta rodillita le salió un rival que era también hinojo, que procedía de una palabra con la cual no tenía nada que ver, que era la palabra fenúculo. Fenúculo nos va a dar hinojo también, con lo cual se va a producir obviamente ahí una homonimia molesta, porque hinojo, como sabéis bien, es una planta. Fenu daría heno, solo es la planta del hinojo, muy utilizada en la cocina. Ya sabéis que hay una magnífica crema de hinojo. Y al ser dos palabras frecuentes, el nombre de una planta y la rodilla, hay un problema en la lengua. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que poquito a poquito la lengua va a ir desechando este hinojo procedente de genúculo y la lengua tenía como alternativa rotella. Rotella era, recordad, el diminutivo de rota, de rueda. Recordad que la rotella es la rodilla, porque en la rodilla, en esa articulación, hay un huesecito que tiene forma redonda, tiene forma de rueda. Por lo tanto, también con el diminutivo sería la ruedecita. Y de rotella es lo que da nuestro rodilla
pasando por una forma, ya sabéis, en la Edad Media, rodiella, esa breve tónica diptonga, y luego el diptongo se reduce a I, rodilla. Es decir, la lengua encontró una solución para la homonimia en ojos. Por lo demás, tampoco tiene demasiada dificultad la evolución. Gegi normalmente se reduce, la G desaparece, se reduce a E, I. Recordad que estamos en una sílaba átona y por lo tanto hay inestabilidad de las átonas. La H muy probablemente venga por influencia de la H de fenúculo, que fenúculo evidentemente sí que tenía una H porque tenía F inicial, aspiración y desaparición. Tenemos I con esta I no, la evolución normal de la autónica, y luego ya sabemos KL, el grupo KL que palataliza en la fricativa prepalatal sonora y luego se ensordece y luego se retrasa y se convierte en una velar, en la velar nuestra. Y bueno, esa es un poco la historia tan interesante de fenúculo. Hay que decir también, yo creo que también sería interesante que este tipo de evoluciones, digamos, a varias bandas, son las más interesantes. Y recordad que lo mismo que tenemos la rodillita, os decía al principio una parte del cuerpo humano, también tenemos auris, que es oreja, y tenemos aurícula, que es la orejita la que nos dio al final la palabra oreja. Bien, pues yo creo que con esto hemos cubierto la información razonable para ver esta historia tan bonita de genúculo y fenúculo.